Vean, vamos a hablar del plano inclinado. Hay movimientos donde se dan mediante una inclinación. Hay una pendiente. Para resolver este tipo de problemas, lo que vamos a hacer es que vamos a definir el plano cartesiano inclinado de acuerdo a la tendencia de movimiento. Y esto es fundamental, vean, mucho, porque fijo en el examen, en el siguiente examen les va a aparecer un plano inclinado. Entender el plano inclinado va a ser fundamental para muchos de los ejercicios que vamos a ver en aplicaciones de leyes de Newton. Tienen que entender el plano inclinado, en serio, es fundamental. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una inclinación y con respecto al horizontal hay un ángulo de θ. Supongamos que hay un objeto que cae, o mejor dicho, que se mueve hacia abajo de la pendiente, hacia allá. Entonces, paso número 1, voy a definir un marco de referencia que esté de acuerdo a esa tendencia de movimiento. Es decir, yo voy a decir, bueno, no. Ahora, mi y positivo va a ser este, aprovechando la inclinación. Y como yo sé que el cuerpo va hacia abajo, entonces hacia abajo de la pendiente, voy a definir mi X positivo. 2, voy a hacer un diagrama del cuerpo libre. Entonces, yo sé que el peso, perdón, la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces vean que curiosamente por dicha la normal está totalmente en el eje Y. Ahora veamos el peso. Vean que si yo considero que este puntito es todo el objeto, el peso, no hay quite, el peso siempre va hacia abajo. Entonces vean qué curioso, si yo hago el marco de referencia por aparte, vean que tengo lo siguiente. Recuerden, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. La única diferencia es que este marco de referencia está inclinado debido a que el objeto se mueve en una inclinación. Entonces, vean que el peso es este. El peso siempre va hacia abajo. Entonces vean que curiosamente, y aquí es donde hago énfasis en vectores, el peso a diferencia de la normal no quedó totalmente en Y o en X, quedó en ambos, quedó en Y negativo y en X positivo. Es decir, yo sé que al ver los ejes, yo sé que WX, la componente X del peso, es positiva, pero la componente en Y del peso es negativa. Porque vean cómo quedó. ¿Cómo hago para sacar esas componentes? Con la vieja confiable, trigonometría. Es decir, vean que yo puedo extender esta línea, que sería la componente en Y, juntar cola con cabeza, línea, componente y hacia abajo la componente X. Aquí hay 90 grados. Es decir, que toda esa flecha negra se llama W, es el peso, la magnitud del peso. Por simetría y semejanza de triángulos, este ángulo es este mismo. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, si yo aplico el seno del ángulo, seno del ángulo es cateto opuesto, pero lo opuesto en este caso se llama WX
entre la hipotenusa, y la hipotenusa es la magnitud del peso, o sea, W. También podría aplicar coseno de zeta, que es cateto adyacente, en este caso el adyacente es WY, perdón, entre la hipotenusa, que es W. Entonces vean que a partir de esta ecuación yo puedo decir que W por seno de zeta tiene que ser igual al peso en X. Y yo sé que esto es positivo. Por otro lado, W por coseno de zeta, esto tiene que ser igual a WY. Es decir, tiene que ser negativo según la posición donde quedó. Perfecto, ya hice marco de referencia, diagrama del cuerpo libre. Entonces, ahora sí, hagamos lista de fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en X y el signo? ¿Y qué fuerzas hay en Y y el signo? Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? ¿Cuáles fuerzas son paralelas al eje X? Por ahora, la única es el peso en X. Y el signo es positivo. ¿Qué fuerzas hay en Y? Tenemos la normal en dirección positiva y tenemos el peso en Y negativo. Entonces yo ya puedo aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración X. Y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración Y. Entonces, noten lo siguiente. ¿Qué fuerzas hay en X? La única fuerza es WX. O sea, la suma de fuerzas es muy sencilla porque solo es WX es igual a masa por aceleración X. Pero WX encontramos por trigonometría es W por seno del ángulo. O sea, si yo sé que W también es simplemente M por G, yo puedo decir entonces que WX es, el peso en X es la masa por la gravedad por el seno del ángulo. O sea, obtengo que mg seno del ángulo es igual a masa por aceleración X. Vean que la masa se cancela a ambos lados. Y encuentro que la aceleración en X es simplemente g por el seno de zeta. Y listo. Sin importar la masa que tenga ese sistema, para calcular la aceleración, solo tengo que multiplicar la gravedad por el seno del ángulo. Ahora hagamos un análisis en Y. Vean que en Y tenemos dos fuerzas, normal y peso en Y. Entonces, vean que la suma de fuerzas es igual y te tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque mira que el bloque se desliza a lo largo de la pendiente. El bloque no pega brinquito, no es esto. Entonces yo sé que no hay movimiento en Y.
El movimiento es totalmente en X, porque el bloque solo va hacia abajo de la pendiente. Entonces, en Y no hay movimiento. Y asimismo, habíamos descubierto que WY era W por coseno del ángulo. O sea, la normal es igual a, numéricamente, al peso por el ángulo de zeta. O sea, y hemos resuelto el plano inclinado de forma general. Ojo, todavía no le hemos agregado fricción u otras fuerzas, pero así se resuelve un plano inclinado. Vean, espérense para el examen, el segundo examen, un plano inclinado. Es un clásico de clásico que todo mundo que haya pasado por un curso de física ha tenido que solucionar un plano inclinado. Es un clásico.